Buenos días a todos. Nos acompaña hoy el doctor Daniel Sansó, en primer lugar, al que en primer lugar damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Y después procederemos a presentarlo, aunque claro, presentar el profesor Sansó tan rápidamente es complicado porque contamos hoy realmente con un experto con larga trayectoria académica en la materia de la que nos ocupamos. Entonces, el profesor Daniel Sansó es licenciado en Derecho, Ciencia Política y de la Administración y también tiene grado en Criminología y Seguridad por la Universidad de Santiago de Compostela. En la misma universidad también se doctoró en Derecho y hoy es profesor tanto en la Facultad de Derecho como en la Criminología en la propia Universidad de Santiago de Compostela. Tiene muchísimas publicaciones relacionadas con terrorismo y crimen organizado. De hecho, un listado completo se puede consultar en la base de datos de Dialnet. Entre ellas, hemos seleccionado una monografía titulada Democracias bajo presión, Estado, Fuerzas Armadas y Crimen Organizado en América Latina, éxito o fracaso de la estrategia de contención militar, del año 2017, editada por Dickinson. Hemos seleccionado también una obra colectiva de la que ha sido coordinador el profesor Daniel Sansó, y también en la que ha publicado, titulada Cuestiones de inteligencia en la sociedad contemporánea. Y también hemos seleccionado dos recientes artículos, pero ya digo, la producción del profesor Sansó es tan grande que ahora no podemos recorrerla por completo. Un artículo publicado en el año 2020 en la revista de Cultura y Ciencias Sociales, titulado Inteligencia Artificial al servicio de la criminalidad organizada, mito o realidad, un título francamente sugerente. Y un artículo publicado en el año 2018, el texto completo es accesible libremente, hay un link desde la página de Dialnet, titulado Una aproximación del Islam a la democracia es posible, en punto de interrogación, título que también parece, la verdad, extremadamente sugerente. Bueno, Daniel, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Y te comento que los alumnos, en el tema al que va asociada esta charla, han visto un poco, sobre todo desde el punto de vista jurídico, qué quiere decir crimen internacional, qué quiere decir crimen transnacional. Incluso le hemos propuesto una sistematización entre derecho penal internacional y derecho penal internacional, adaptada y precisamente simétrica a la de crimen internacional y crimen transnacional. Después en el tema hemos hecho alguna aproximación a la transnacionalización e internacionalización del terrorismo y crimen organizado desde el punto de vista jurídico, y en los temas que vendrán los alumnos también analizarán con detalle la respuesta al terrorismo y al crimen organizado como crímenes internacionales y crímenes transnacionales. ¿Son realmente fenómenos criminales internacionales y transnacionales, sobre todo pensando en el crimen organizado? ¿Qué queremos decir cuando decimos que estamos frente a un fenómeno que ya no es local, sino que es global? Bueno, pues en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias al profesor Serina por la oportunidad de participar y de poder compartir con ustedes algunas ideas o algunas visiones en relación a unos temas tan interesantes. Y bueno, en relación a ese planteamiento de partida en el que corresponde o el que va conectada esta participación, pues básicamente es verdad que en las últimas décadas se han producido unas transformaciones importantes desde en el ámbito de lo que es la criminalidad organizada y también en el ámbito relacionado con la fenomenología criminal, relacionado con la materia, con el ámbito terrorista. Básicamente, esta evolución que ha supuesto un giro importante en el enfoque o en la aproximación y en el desarrollo de capacidades y de respuesta ante estas amenazas, pues es interesante que le dediquemos alguna reflexión. Básicamente, hasta no hace mucho, y permítanme que voy a llevarme el planteamiento al ámbito de la criminología, de la fenomenología criminal, para complementar esos conocimientos que ya han adquirido ustedes a través de la materia y de ese tema
que el profesor Serina ha desarrollado y que está a su disposición para su consulta y estudio, pues básicamente piensen que tradicionalmente estábamos acostumbrados a abordar unas amenazas, tanto el terrorismo, pero sobre todo el crimen organizado desde el punto de vista local, o como mucho desde un punto de vista de ámbito regional, donde básicamente la visión que se tenía de estos mismos eran unas amenazas, unos desafíos, unos retos desde la perspectiva de la seguridad pública, del orden público, pero que efectivamente la evolución que se está, el análisis de estas fenomenologías hemos ido identificando en estos últimos años, bueno, como ustedes ya saben y ya se les habrá explicado, pues son fenomenologías dinámicas que están en continua evolución, en continua transformación, ¿verdad? En esa mutación que precisamente les permite adaptarse de forma evolutiva, convenientemente, a esos escenarios en los que pretenden desempeñar con éxito sus iniciativas y sus estrategias, pues efectivamente hemos identificado cómo estas amenazas han pasado de ese ámbito puramente local o regional a dar el salto más allá de la frontera de los estados y de constituir auténticas amenazas o auténticos desafíos a la seguridad internacional. En este sentido, voy a diferenciar entre el crimen organizado y el terrorismo, aunque hoy en día ciertamente en algunos espacios geográficos tenemos dudas razonables a la hora de identificar o cuando hacemos una radiografía en concreto de alguna manifestación organizada, de crimen organizado, hasta qué punto podemos catalogarlo como organización terrorista o como organización criminal, porque realmente se están dando situaciones complicadas de convergencia, de hibridación, donde nos encontramos como organizaciones eminentemente terroristas recurren a estrategias propias de la criminalidad organizada para obtener financiación, para mantener su capacidad operativa de cometer atentados y de atacar al Estado y a las instituciones, ¿no? Con esa finalidad de subvertir el orden establecido, y de la misma manera nos encontramos como, así en su contrario, la criminalidad organizada pues también ha encontrado o ha entendido lo exitoso de recurrir al terror, al uso del terror, ¿verdad? Con una estrategia de, bueno, pues dirigir su violencia, la violencia criminal, hacia el ámbito de lo político para efectivamente también lograr objetivos pues, de intimidación a los representantes del Estado o a las instituciones y por lo tanto sacar beneficio del rédito del terror para sus finalidades propias de enriquecimiento, de afán de lucro o de manipulación del poder. Bueno, dicho esto, que se nos sitúa por eso en un escenario cada vez más complejo para estudiar, pero al mismo tiempo más sugerente y más enriquecedor para dedicarle tiempo e interés, bueno, pues en este sentido, como decía, vamos a diferenciar, o voy a primero abordar crimen organizado y después terrorismo para tratar un poco de arrojar algo de claridad y de evitar, bueno, pues esta situación, como digo, de galimatías conceptual en el que nos encontramos, ¿no? Piensen ustedes que sobre todo este galimatías conceptual que viene derivado en gran medida de esta situación que les estoy comentando, de salto hacia la transnacionalidad y de operar en un ambiente internacional. Porque piensen hoy en día incluso que ha surgido una cantidad de fenómenos que la doctrina, y no solo la doctrina académica, sino también los posicionamientos estratégicos de las instituciones responsables de luchar contra estas fenomenologías criminales, no terminan de tener claro qué es lo que les digo. ¿Por qué? Porque se ha juntado también manifestaciones como el crimen organizado o el terrorismo que teníamos bien definidas dentro de los ámbitos estatales o regionales con legislaciones claras, nos encontramos ahora con otras fenomenologías a las que se asemejan mucho, como pueden ser la insurgencia. Entonces, claro, incluso como fíjense en la situación de México, que ya se habla de insurgencia criminal, otros autores hablan de protoinsurgencia, de neoinsurgencia, tenemos también guerrilla, movimientos de liberación nacional, señores de la guerra, y al final, claro, se genera una situación caótica, no solo desde el punto de vista legal, sino criminológico, para identificar qué fenomenología es qué, porque si no identificamos correctamente la amenaza, pues a la hora de determinar qué herramientas son útiles para combatirla y para hacerle frente, pues lógicamente requiere esa primera identificación correcta, pues nos encontramos con una situación, pues como les digo, un galimatías conceptual, donde no sabemos quién es quién y si qué se categoriza o no se categoriza como terrorismo o como crimen organizado. ¿No? Piensen ustedes que de estas fenomenologías que les acabo de adelantar se derivan
pues la narcoguerrilla, ¿verdad? O se derivan, bueno, pues esos señores de la guerra como en Afganistán, pero que son señores de la guerra con un control territorial, etcétera, pero que practican el tráfico de opio, o sea, el tráfico de droga, hay un mercado ilícito. Entonces, claro, esto nos genera, como digo, unas dificultades conceptuales importantes que repercuten, como no puede ser de otra manera, en la construcción de las herramientas legales, operativas, diplomáticas para combatir esta situación. Por eso, como digo, se aventura todo un desafío y que requiere, lógicamente, de una mayor profundización y de un mayor estudio para efectivamente, bueno, pues poder poner, como les comentaba, negro sobre blanco para identificar, sobre todo en aquel escenario en el que queramos intervenir, cuál es la amenaza en concreto, cuáles son las características que la caracterizan, valga la redundancia, como digo, para poder articular la mejor estrategia de respuesta. En relación con el crimen organizado transnacional, básicamente hay un autor muy interesante que les invito a que lean, que es Peter Lupsap, que habla de la evolución precisamente de las estructuras criminales y cómo estas, a medida que se van desarrollando, que van evolucionando, van adquiriendo un mayor poder y, lógicamente, eso va aparejado con un incremento del ámbito territorial de influencia. De tal manera que llega un momento en que las organizaciones criminales han evolucionado a un nivel en el que el ámbito puramente estatal, puramente nacional, donde tienen su génesis, donde han surgido, porque siempre hay un espacio territorial concreto donde se produce los factores, la concurrencia de los factores determinantes que coadyuvan el nacimiento, la eclosión de esa fenomenología criminal, pero luego efectivamente se produce esa evolución y hay un momento en que el Estado, el territorio nacional queda pequeño, queda demasiado constreñido para los intereses estratégicos de estas organizaciones criminales. Y por lo tanto, la tendencia es a una especie de expansión de tipo concéntrico, donde partiendo de un núcleo, ¿verdad? De un núcleo base donde ha surgido esa organización, van ampliando su territorio pues en una expansión, como les diría, de círculos concéntricos cada vez en mayor escala a medida que efectivamente esa organización evoluciona. Esto cobra todo el sentido precisamente con la actual situación en la que nos encontramos de globalización, ¿verdad? Y de internalización de todo, del comercio, de las relaciones sociales, de las relaciones, ¿verdad?, culturales. Bueno, pues lógicamente tienen ustedes que entender que el crimen organizado es un fenómeno muy dinámico y que sabe identificar con mucha claridad esas ventanas de oportunidad que le van a permitir maximizar su enriquecimiento, satisfacer su afán de lucro y de control y de manipulación del poder para su satisfacción de esas estrategias y de esos intereses y para lograr también la protección frente a la respuesta del Estado y de la comunidad internacional. Bueno, pues este crimen organizado ha sabido sobremanera identificar cómo la globalización y el moverse en el ámbito de lo transnacional e internacionalizar sus intereses ha sido muy ávido y muy inteligente a la hora de proyectarse más allá de las fronteras nacionales y incluso de diversificar sus actividades criminales en función de las áreas geográficas donde opera. De tal manera que si en un Estado recibe una contestación o una intervención del aparato de seguridad del Estado, que no se comprometa esa organización porque sigue teniendo parte de su estructura en modo red, en modo sistémica, ya no hablamos de esas organizaciones típicamente jerárquicas, sino de esas redes de interrelaciones, pues sigue manteniendo su estructura útil en otras partes, en otros territorios, a salvo de aquellos estados que a lo mejor están teniendo una iniciativa mucho mayor, bueno, pues en esos escenarios que pueden ser negativos, donde la estructura criminal puede estar comprometida, puede estar en retroceso, sin embargo, sigue manteniendo la fortaleza en otras áreas geográficas donde la respuesta del Estado no está siendo tan contundente o tan acertada. Por lo tanto, incluso una estrategia de supervivencia y ya no solo de diversificación de mercados o de presencia a lo largo de una diversidad de áreas geográficas y de territorio. Que lógicamente también aplica, dificulta mucho, es una estrategia también porque dificulta mucho el seguimiento penal o incluso la aplicación de la legislación, ¿no? Piensen ustedes que, aunque vivimos en un mundo globalizado, el principio de soberanía estatal sigue estando muy presente, sobre todo en el ámbito penal, en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional, y bueno, el hecho de que para realmente hacer daño y poder
desarticular una organización, en muchas ocasiones necesitamos, lógicamente no es suficiente las capacidades estatales, precisamente porque esa organización posiblemente, pues, un poco, como les diría, llevándolo al terreno nacional, lo que sucede en España. En España tenemos presencia de crimen organizado, pero que no delinquen en España. En España residen o cometen una serie de determinados delitos de blanqueo de capitales, sobre todo, ¿verdad?, la zona levantina. Sabemos que hay presencia importante de redes, redes transnacionales de crimen organizado, pero que, sin embargo, en España no llevan a cabo una actividad delictiva como sí puede llevar a cabo en otros países, ¿no?, donde eso dificulta mucho desde un punto de vista penal, porque entendemos que el delito se produce en un país, la estructura o la cúpula reside en otro y, a su vez, genera responsabilidades políticas porque el blanqueo o la receptación del producto se produce en un tercero. Entonces, lógicamente, son todo un entramado que está pensado precisamente para dificultarnos la respuesta institucional. De ahí que estas situaciones de externalización y de internalización conllevan, pues, la necesidad de los estados de operar, de tener que cooperar, de tener que plantear estrategias de cooperación, porque en solitario, bueno, pues las limitaciones propias de estas estrategias de, como digo, de internalización y de internacionalización del crimen organizado, pues han resultado muy efectivas y representan, pues, un reto para que también los estados, bueno, pues asuman este desafío y busquen en la cooperación, en el ámbito policial, en la inteligencia, incluso en el ámbito de la defensa, pues distintas capas, y por supuesto en el ámbito legal y en el ámbito judicial, ¿verdad? Herramientas que permitan, bueno, pues contrarrestar esta realidad criminal que nos estamos encontrando. A su vez, también piensen ustedes que en este sentido... Daniel, perdona. Al hilo de esto, como sé que tú te has ocupado, aunque bajo otro punto de vista de este tema, claro, en el tema también hemos hecho referencia a los problemas que supone a veces la intervención masiva de organizaciones internacionales a la hora de, en su pretendida intención de armonizar el derecho nacional, a la posible colisión, paventadas por cierta parte de la doctrina, entre reserva de ley, principio democrático y modificación del derecho vigente para hacer frente a fenómenos transnacionales. No sé si quieras añadir algo sobre esto, porque también, y ya me callo, quiero que los alumnos vean que la intervención del profesor Sansó es extremadamente útil, no solo de cara al tema 5, sino también de cara a los temas siguientes, en los que efectivamente relativizaremos un poco los tradicionales pilares de las distinciones criminológicas entre crimen organizado y terrorismo, a saber, práctica de la violencia y fin de lucro. Normalmente son los dos elementos que se utilizan para diferenciar el punto de vista criminológico, terrorismo y crimen organizado. Cuando lo haremos, veremos, como nos ha adelantado ya el profesor Sansó, como sí, pero, es decir, esas son las grandes diferencias, pero no siempre y no de todas las maneras, y probablemente, como dice el profesor Sansó, cada vez menos, sobre todo en un contexto global y transnacional, como digo, problemas no solo jurídicos, sino también de política criminal a la hora de hacer frente al crimen, a la criminalidad transnacional, por aquello que hemos visto en el tema del jurisdiction shopping, pero también por problemas relacionados con los tradicionales principios del derecho penal, relacionado con el principio democrático, véase principio de legalidad, de estricta legalidad y de reserva de ley. ¿No, Daniel? Sí, a este respecto del tema de legislación, realmente es un ámbito complejo, bueno, porque está directamente, lógicamente, vinculado no solo con las tradiciones jurídicas de cada Estado, sino también con la soberanía. Aquí la realidad es que nos vamos a encontrar de países, si hiciéramos un análisis, no necesariamente por áreas regionales, pero si fuésemos país por país, nos daríamos cuenta que hay estados que realmente hay, digamos, una pluralidad de situaciones donde podemos identificar básicamente tres. Estados que carecen absolutamente de legislación de ningún tipo especializada y destinada y orientada al hacer frente a crimen organizado o terrorismo, es decir, carecen de legislación, sobre todo el crimen organizado, donde hay mayores vacíos de normativa. Otros países que todo lo contrario están en el polo opuesto, que tienen una sólida normativa